Yo no sé cómo está comunicado, no sé cómo está hecho. Bueno, voy a admitir a todos. Y luego tú sabes cortar esto, Alexander. Sí, allí se le da la misma pausa, pero se la tienes que dar tú desde tu computadora porque es que tú eres la que está presentando. Pero eso es al final, no te preocupes. Bueno, voy a admitir a todos. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes a todos. hola, Hola, buenas. buenas. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y vosotros? Muy bien también. A ver. Bueno, que me estáis ahora. Esto es lo peor de estar aquí hablando y ser el anfitrión de la sesión. Estoy compartiendo pantalla, pero ahora no la veis, ¿no? Sí, vemos una Sí, sí que la presentación, vemos. sí. Sí, la vemos. Así lo veis todos menos yo entonces. Vale, ¿veis la pantalla? Sí. Sí, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de la Fundación Women Forward. Vamos a hablar hoy de un webinar sobre cómo mejorar la eficiencia en el gobierno de las empresas a través de un consejo asesor o un consejo de administración. Em, Vamos a cubrir, pues, bueno, preguntas básicas sobre por qué necesitamos construir consejos, cuándo, por quién, para qué, los beneficios eventuales que puede haber, la propuesta de valor de construir consejos de asesores o de administración, los pasos para implementar una estructura básica, herramientas para hacerlo. Y luego, bueno, os vamos a presentar los dos programas de gobierno corporativo que tenemos en la Todos Fundación. desconectados. Es hay que Eh, entrar entre 30 y 31 a recibir moldes. no sé si podéis silenciaros los Welcome. que... Tú lo puedes silenciar. Sí, a ver. Vale, Buen día, ¿cómo estás? silenciar. A ver, perfecto. Bueno, dos palabras sobre la fundación. La Fundación Women Forward es una fundación nace para crear valor en las organizaciones en torno al gobierno corporativo, utilizando la investigación científica con la diversidad. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es esa labor investigadora y formación. Tenemos un ranking de empresas por la igualdad a las cuales, pues, en función de la plataforma cloud que tenemos para la gestión de la igualdad, pues tenemos un par de certificaciones a la igualdad y competitividad y la certificación empresarial de igualdad y tenemos esos premios anuales que dice ahí. En el tema de formación, pues tenemos este programa de Women Joining Boards para España, el programa Boosting para América Latina, que estamos lanzando con la colaboración de Ontier y de Alexander Hughes. Tenemos un nuevo programa en liderazgo, que es el programa Impacta, que está abierto también a la participación de empresas en América Latina en formato online. En el programa Boosting, que no lo hemos puesto aquí, os lo voy a poner. El programa Boosting es presencial en España, pero el programa Impacta puede hacerse online entre marzo y junio, los lunes por la tarde en horario español, lo cual es en horario de mañana. Está centrado mucho en dirección media, personas, mujeres que pueden promover a la alta dirección, incluso a CEOs, que crean valor en su organización y que los directores de recursos humanos quieren ver un poco su desempeño a través del programa también, para que puedan promover
pues eso, a los comités de dirección, a los directorios, o sea, que puedan estar en esa carrera. Bueno, en la labor investigadora contamos con comités científicos nacionales e internacionales y tenemos un think tank, un poco que es el que promueve, difunde y financia nuestra investigación. Bueno, pues con esto un poco mi idea hoy es contestar un poco qué es un consejo de administración, por qué hay que tenerlo o si hay que tenerlo, en qué momento hay que tenerlo, para quién trabaja el consejo y para quién el comité, cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuál es la estructura, quién debe estar en el consejo y quién en el comité, cuál es el coste del consejo y el del comité, y bueno, cómo podemos montar un consejo de administración y un comité de dirección eficiente. Entonces, las decisiones en torno a qué es un consejo de administración, vamos a empezar por la definición. Un consejo de administración es un grupo de personas con una carrera importante a nivel directivo que maximizan el valor potencial de la empresa a través de tres funciones fundamentales, que es definir la estrategia, controlar al comité de dirección y al CEO y eventualmente, bueno, pues esa labor también de compliance legislativo en el que van orientando la práctica de la empresa. No solamente las cuentas, sino esa labor también de buen gobierno corporativo. Aquí podríamos meter toda esa parte de sostenibilidad y de compliance. Entonces, las decisiones que toma, pues tomar decisiones en función de definir esa estrategia, crecer, hacer la empresa más rentable, ver esa responsabilidad legal en esa segunda o tercera de las funciones, elegir colaboradores a través de eventualmente comisiones de nombramientos y retribuciones, impulsar el liderazgo en la empresa, el desarrollo de la empresa, que la empresa esté en el presente, no anclada en el pasado, ni tampoco pensando en un futuro tan lejano que al final bueno, pues esté muy desligado de una cuenta de explotación o perdamos un poco el foco. Valorar esas oportunidades, la gestión, cómo se está haciendo la gestión ahora, qué problemas de gestión podemos tener en un momento dado, qué resultados esperamos y qué resultados pueden ser viables con el equipo y los medios que tenemos, ¿no? Con los factores de producción. ¿Cómo definimos la sostenibilidad? Esa parte de esa doble materialidad que decimos en las nuevas legislaciones. Bueno, si necesitamos fidelizar clientes o al contrario necesitamos también optimizar o abrir la cartera, qué riesgos tenemos, si los tenemos bien mapeados o no, cómo podemos operar con más agilidad, más seguridad. Y bueno, pues esto ¿para qué? Pues para que ver si es imprescindible para la empresa en función de estas decisiones, si tenemos ese estatuto fuerte, ¿no?, de nuestra definición empresarial. Y bueno, pues para servir a esa cadena de valor de la empresa, también a la sociedad y a la comunidad en sí, alargada, ¿no?, con todos los stakeholders. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos necesitar constituir un consejo asesor o un consejo de administración? Y también cuál es la diferencia, cuándo y quién. Bueno, aquí tenemos que ver un poco quién es nuestra empresa. Estamos hablando de una empresa familiar, de una empresa cotizada o pues de una empresa que no es ni familiar ni cotizada, pero que puede tener normalmente varios socios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos lo tenemos que plantear en nuestra empresa? ¿Y cuál es el momento adecuado? Bueno, pues el momento adecuado va a venir en función de los retos y del momento en el que esté la empresa. Va a venir en función también, bueno, por ejemplo, si somos una empresa familiar, pues va a venir en función de la necesidad de mantener la cultura empresarial versus la familiar. Muchas veces vemos que empresas familiares están muy ligados a una cultura de un fundador que igual está anclado un poco en el pasado, que se está quedando obsoleta y que tiene que seguir innovando. El fundador tuvo una gran visión, creó unos grandes productos, pero eventualmente hay que ver si esos productos hoy en día, con todo el tema, los riesgos geopolíticos,
tecnológicos, de sostenibilidad, legislativos, de compliance, se están sirviendo de la mejor manera. Eso puede ser una primera aproximación de por qué puede ser necesario montar un consejo como mínimo asesor. ¿Por qué? Porque normalmente en ese equipo del fundador van a haber lagunas en esa visión y en ese paso a esa segunda o tercera generación, muchas veces. Entonces hay que evolucionar esa cultura y hay que mantener también a lo mejor ese legado familiar. Para mantener el legado familiar y evolucionar la cultura, es muy útil buscar personas que entiendan bien el negocio, pero que conecten con ese conocimiento nuevo que la empresa tiene que implementar para ser competitivo y prolongarse en el tiempo. En el caso de las empresas familiares, hay un tema muy claro. Las empresas familiares se diferencian fundamentalmente de las demás empresas. Hay algunas que están cotizadas, hay otras no, pero hay empresas familiares cotizadas por su vocación de permanencia en el tiempo, por esa búsqueda de perpetuarse y de crear un legado intergeneracional. Cosas que una empresa cotizada o una empresa que no sea familiar normalmente no tienen. Hay muchos empresarios que buscan crear una empresa a lo largo de 15, 20 años y venderla y maximizar el beneficio y dejarlo. Esto no es el objetivo de una empresa familiar. Entonces, para una empresa familiar que les cuesta mucho, es muy importante muchas veces montar un consejo asesor, porque es el consejo el que va a ayudar también a mediar entre esa anterior generación y la nueva. Evidentemente tiene que ser un consejo asesor aceptado, sobre todo por la anterior generación, ¿no? Tiene que ser unos profesionales en los que haya una cierta confianza depositada o por lo menos que haya una apertura mental para valorar pues, el currículum, la experiencia y la gestión de los directivos que se quieran o de los consejeros, ¿no? que se quieren ampliar. Entonces, un tema muy importante del consejo asesor es la sucesión y el nombramiento del CEO. Las dos cosas que pueden ir de la mano o no. El cambio a la primera y segunda generación suele ser un reto importante. Muchas veces los fundadores no ven la idea, no ven el momento de irse. Y a menudo vemos que se van, pero no se van. Cuando se van, pero no se van, muchas veces crean mucho ruido en la empresa, porque no dejan al nuevo equipo tomar las decisiones necesarias para llevar la empresa de acuerdo con los objetivos que se han dado. Entonces, objetivos que se incumplen, eventualmente el fundador dice no habéis cumplido los objetivos, pero no han tenido a lo mejor la posibilidad o la libertad de tomar las decisiones oportunas, como puede ser, pues eso, buscar buenos consejeros. Entonces aquí es muy importante un consejo asesor que, como digo, sí que sea al menos tolerado por la antigua guardia, pero que también tenga esa habilidad de crear una buena dinámica entre las generaciones. Igualmente en el nombramiento del CEO, que esto también influye en las empresas cotizadas. Ese CEO debe haber en todas las empresas, para evitar hoy en día el riesgo, debería haber alguien que tiene una capacidad de sucesión. Se tiene que ir teniendo una sucesión a lo largo de la vida de la empresa. Esto lo vimos muy claramente en el COVID, que había empresas que estaban totalmente descabezadas y que no sabían por dónde tirar, porque de repente había habido un problema con el CEO y nadie allí era capaz de tomar decisiones. Entonces, en todas las empresas, esto, si hay un consejo asesor, es fácil, porque el consejo asume ese rol por ese tiempo y se pone también manos a la obra de buscar a ese CEO, pues junto con los headhunters, junto con lo que sea, y definir un poco esos roles. Si no hay un consejo asesor o un consejo de administración, es complejo. Voy a distinguir entre el consejo asesor y el consejo de administración. Digamos que el consejo asesor no tiene responsabilidad en las finanzas y en las cuentas. Es más propio, pues eso, igual para una empresa familiar que sí que quiere
depositar en un consejo asesor, mm, pues precisamente que la estrategia o que le den ideas sobre hacia dónde debe ir la empresa, cuáles son los objetivos, cómo hacer cualquier tipo de proceso, pero el consejo no toma decisiones. En el consejo de administración el consejo toma decisiones y sobre todo también tiene una responsabilidad patrimonial en relación con los resultados de la empresa, cosa que el consejo asesor no tiene ningún tipo de responsabilidad. Con lo cual hay una diferencia jurídica importantísima, pero también hay una diferencia de alcance y de rol. Dicho esto, el momento de montar un consejo asesor de administración, en el sentido de asesoramiento, puede coincidir en el tiempo. Luego ahí hay que plantearse la pregunta, ¿qué queremos? ¿Que el consejo sea corresponsable, tome decisiones patrimoniales o financieras o no? O simplemente sea un equipo, ¿no?, que lo que está haciendo es orientar la estrategia de la empresa y ayudar a transicionar o ayudar en la implementación de procesos o en lo que sea, desde un punto de vista más de la estrategia que lo que tiene el comité de dirección. ¿Por qué seguimos un poco? Sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad es cada vez más complejo y se necesita muchas veces perfiles que no están en las compañías. Una empresa pequeña, pequeña en el sentido que sigue siendo una pyme, pues entre 100 y 250 trabajadores, pues ya tiene que plantearse claramente temas de sostenibilidad, aunque bueno, también las más pequeñas que van a estar en la cadena de valor de grandes empresas. Pero bueno, digamos que en estas, aunque a lo mejor no les obligan algunas de las normativas en curso, y me consta que por ejemplo en países como Chile y México están siguiendo la normativa europea, sí que van a tener que analizar cuáles son los impactos medioambientales que tienen, de alguna manera, si quieren servir a grandes empresas globales, fundamentalmente europeas, claro. Y también porque hay muchas empresas españolas y de otros países europeos establecidas en América Latina que necesitan cumplir esto en su cadena de valor. Entonces, esto a lo mejor es superfluo o es demasiado costoso, pues montar un departamento, pero puede ser una buena idea tener un consejero, un miembro en el consejo asesor que pueda orientar a la empresa sobre esto, para empezar. Luego ya pues podemos pensar en si la empresa necesita un departamento de sostenibilidad o qué más cosas puede hacer. Cumplimiento regulatorio. Aquí tenemos todo el tema de compliance, pues empezando por la protección de datos y siguiendo por todos los temas de sostenibilidad. La sostenibilidad no es solo medio ambiente, está toda esa parte social, está la parte, por ejemplo, en esa parte social, pues está el bienestar en la empresa, o está evidentemente la igualdad de género o todos los temas de diversidad no solamente de género, sino todas las demás diversidades. Está también todo el tema de esa gobernanza. En Europa, pues ahora estamos implementando todo el reporte de información no financiera, que pesa igual que la financiera. Y todo esto, como digo, pues está empezando a permear en diferentes países en América Latina a distinta velocidad. Bueno, cohesión empresarial. En esa cohesión, pues podemos ver temas de mercado, podemos ver temas de competencia y podemos ver la cohesión dentro de la empresa, ¿no? Intramuros, en relación, como decíamos, por ejemplo, no solo de una empresa familiar, sino empresas que han hecho una joint venture o que están creciendo de una manera inorgánica comprando empresas. Ahí hay una diferente cultura empresarial y se necesita esa cohesión. Esa cohesión necesita claramente un cambio cultural que muchas veces eh, fluye muchísimo más si hay un consejo asesor que es capaz de ayudar al comité de dirección a implementarlo. Bueno, atención a otros stakeholders, como pueden ser, tener en cuenta pues, los seguidores, los clientes, no solo los clientes, sino los seguidores en un marketing digital ampliado. Sabéis que ahora los riesgos reputacionales son muy importantes, que lo tenemos aquí, reputación corporativa. Estos stakeholders pueden ser cualquiera del mercado, pueden ser a veces también organismos de regulación, en un momento dado que la empresa pues quiera abordar otros mercados,
salir de su zona de confort, entonces va a necesitar acudir a una financiación. Entonces tiene, bueno, otros stakeholders añadidos para los cuales el consejo asesor pues, puede tener en esa manera de mirar el futuro, de definir la estrategia, más visión que el comité de dirección que está en el día a día. Podemos abordar también esa diferencia que habíamos dicho en el comité de dirección y el consejo, ¿no? Ahora es un buen momento. Nadie en la empresa va a saber a nivel técnico más que los miembros de un comité de dirección. Pero el consejo debe tener, los miembros de un consejo, tanto asesor como de administración, deben tener una experiencia más amplia, una experiencia directiva que sea capaz de alertar sobre, por ejemplo, pues posibilidades de atender otros stakeholders que a lo mejor el comité de dirección no se ha planteado, como por ejemplo pues en esa idea de buscar capital inversor, pues ahí es muy importante a lo mejor tener en cuenta algunos temas de esa sostenibilidad o de complementos regulatorios que hasta ahora no se han planteado y que el comité de dirección no ha abordado nunca y que puede no tener para nada ese conocimiento en concreto. Sobre la empresa, el comité de dirección probablemente va a saber mucho más, pero sobre ese mercado, digamos, y hacia dónde quiere ir la empresa, el consejo debe tener la capacidad de mirar más, esa amplitud de miras, que el comité de dirección. Entonces, es un órgano distinto y que tiene que tener competencias diferentes. Bueno, la transparencia y la reputación corporativa. El tener un consejo da también tranquilidad al mercado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el consejo, sobre todo si es administración, clarísimo, consejo asesor menos, pero evidentemente también el consejo asesor en un momento dado va a mirar, no que sea responsable de los números, pero sí puede alertar. Por ejemplo, si hay una excesiva concentración de clientes, pues a lo mejor la empresa no se lo ha planteado nunca. Hay empresas que viven fenomenal, tienen 4 clientes y están encantados. Dices, ¿y qué pasa si pierdes 1 o 2 de repente? Pues esa empresa entra en un riesgo tremendo, un riesgo operativo. Bueno, pues para eso sirve un consejo y es diferente completamente, ¿no?, de un comité de dirección y estaríamos en el tema este. Como decíamos, ese acceso a la financiación que puede venir de esa parte también de stakeholders ampliados, donde tendríamos, por ejemplo, hasta los proxy advisors ahora, en entidades cotizadas o en entidades familiares que en un momento dado se plantean también acudir a un acceso a la financiación y eventualmente quieren tener posibilidades de acceso a otros mercados. Bueno, esa cohesión familiar, que de alguna manera hemos empezado a hablar al principio, la sucesión también del presidente, no solo del CEO, sino del propio presidente en su caso, que puede ser el fundador y que en un momento dado, pues el fundador cuando se echa para atrás, puede ser el presidente de ese consejo, que puede ser no familiar y puede tener una labor institucional y de comunicación muy interesante como interlocutor de cara a los mercados, de cara a la plantilla, de cara a diferentes stakeholders, dando mucha credibilidad, ¿no? Aumento de valoración de la empresa porque también se genera más confianza, ¿no? Esa transparencia que da un consejo hace que la empresa también pueda aumentar esa valoración y también esa capacidad, como decíamos, de mirar hacia la estrategia y que normalmente debe ayudar a la empresa a crecer. El desarrollo de un plan de sostenibilidad, por lo que decíamos un poco cuando hemos hablado de lo de la ESG, que ahí debería haber posibilidades de conocimientos que a lo mejor hasta ahora no han estado en ese día a día. Lo mismo con la transformación digital o con la definición y esa ejecución de ese plan estratégico. Esto depende mucho también del tamaño de la empresa. Evidentemente, no es igual una empresa de 150 trabajadores que de 550. Pero si estamos en una empresa grande, que puede tener un CIO o puede tener una persona, un equipo de tecnología importante, tenemos ese reto en la estrategia, ahora claramente con los temas de IA y demás. No se trata de meter a lo mejor CIOs en el consejo, pero sí consejeros que tengan esas miras hacia esa estrategia. Bueno, la seguridad en la empresa, tener un consejo de administración da mucha seguridad, porque evidentemente los consejeros son responsables, con lo cual pues ya se encargarán ellos, ¿no?, de si no se deben aprobar unas cuentas o no se debe aprobar una operación, de no hacerlo. Entonces eso hace también
está relacionado con la valoración de la empresa y con la transparencia y con la sostenibilidad. La gestión patrimonial familiar, un poco por lo mismo, por esa parte de cautela, ¿no?, a la hora de aprobar las operaciones. Bueno, acceso a potenciales inversores, que hemos hablado también de alguna manera con el acceso a financiación, o a inversores privados, que no tiene que por qué ser bancaria o de un fondo. Bueno, esa transformación digital está muy en línea o muy relacionada con cómo definimos el desarrollo tecnológico. Vale. Y la definición del plan estratégico con las políticas de apetito o no al riesgo, o sea, es apetito al riesgo, y qué controles se va a poner a ese riesgo. Para ahí también es importante esa definición de un consejo asesor que, bueno, debe ir en línea, ¿no?, con el CEO y los objetivos de los que se dote la empresa, o sea, con esa definición y ejecución del plan estratégico. Hay empresas más agresivas que quieren tener más apetito al riesgo y empresas menos. Ahí, bueno, pues ahí tendríamos una modulación de qué tipo de asesores necesitamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios y para qué, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de que es un consejo profesionalizado, un consejo de administración empresarial, un consejo de familia. También hay consejos de familia un poco distintos, del consejo de administración, el consejo asesor, pero que también tienen un tema en línea que vamos a definir ahora. O sea, aquí tendríamos, por ejemplo, la familia o la propiedad, en el caso de una empresa que no sería familiar, donde, bueno, la propiedad de una empresa familiar estaría en la familia, en una cotizada estaría en los accionistas, o en una que no esté cotizada, pero que también están las accionistas. Aquí podemos tener la posibilidad de tener un consejo de administración profesional que sería externo, con independientes, no solamente con accionistas Cuando éramos niños y dominicales adolescentes, como las o con, o con convocadas por el PRI miembros. a todos los lugares donde se presenta. Por favor, alguien que esté hablando ahí que no lo veo, ¿podéis silenciar el micrófono? Vale. Entonces, este externo serían independientes. Tenemos, por un lado, consejeros dominicales, por otro lado, tenemos consejeros ejecutivos que pueden ser miembros del comité de dirección, y por otro lado tendríamos consejeros independientes, que son fundamentalmente en los que estamos buscando un asesoramiento expandido al comité de dirección. Y luego podemos tener en empresas familiares un consejo de familia que asesora a la familia en temas patrimoniales y que eventualmente puede dar lugar a un family office, o a ver cómo la familia luego, pues con las utilidades de la propia administración de la empresa, decide hacer inversiones aparte, estableciendo un holding o de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también tendríamos al final los distintos stakeholders de la compañía, directivos, la cadena de valor, proveedores, lo que fuera. Bueno, ¿para qué? Pues un poco para esa mejora de la eficiencia entre la familia y la gestión. A veces en empresas ves un abismo entre los directivos que hay de la familia y los directivos que están en el comité de dirección, que no son familia. Pues un consejo puede servir también para mejorar eso y velar por ese entendimiento mejore. Esa generación que decíamos de valor empresarial a largo plazo. También sería un tema en mejora de operaciones de M&A, por lo que decíamos que tenemos unos consejeros que son expertos de esto, pues pueden mejorar muchísimo el modular ese apetito al riesgo, qué tipo de operaciones deberían ser el foco en la estrategia de la compañía y cuáles no. Buscar el valor que crea la diversidad, es decir, el poder tener muchos más enfoques que van a ser capaces de crear mucho más valor. Y esa mejora del desempeño de la tarea ejecutiva, porque el consejo va a poder hacer preguntas. La misión fundamental del consejo en esta definición de la estrategia es retar al comité de dirección, hacer las preguntas adecuadas, no decir al comité de dirección lo que tiene que hacer, sino hacer las preguntas adecuadas para que el comité de dirección sea lo más eficaz posible y vaya en la dirección adecuada para cumplir con los objetivos del plan estratégico anual.
Entonces ahí tenemos una eficacia clara entre la familia, la administración en caso de familiares o eh, el equipo de dirección y el consejo de administración. Esto mejora la transparencia, la comunicación, la reputación, aporta ese criterio independiente y mejora los riesgos, disminuye esos conflictos en el caso de empresas familiares y genera valor para todos, accionistas y distintos stakeholders. Y con ello hemos mejorado lo que decíamos al principio de la sesión, la eficacia de la empresa y ese fortalecimiento de la cultura empresarial. Eso sería claramente el para qué. ¿Por qué no debemos hacerlo o qué nos puede impedir hacerlo? ¿Qué barreras podemos encontrarnos a la hora de establecer un consejo? Pues consejos que son informativos pero no supervisan nada. Esto puede ser consejos asesores que son demasiado asesores en el sentido que dicen cosas y las tenemos ahí un poco pues porque pueden quedar bonito en la web, porque podemos pensar que crean valor, pero en el fondo no les estamos dando la importancia que deberían tener, aunque sean asesores y no sean de administración, ¿no? Entonces son solo informativos. Bueno, considerar también que esa gestión y la propiedad no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo, pero la gestión, la propiedad debe tener en cuenta esa gestión y dirigir la gestión a los objetivos que la propiedad quiere. Pero esto puede ser una barrera para no constituir un consejo que puede dotar a la empresa de esa eficacia que hemos hablado. Entonces, bueno, aquí a lo mejor hay un paso previo que podría ser el objeto de a lo mejor algunas sesiones de coaching a la familia, eventualmente, o a la propiedad, que puede no ser familia. He visto a veces 4 o 5 socios que no quieren, por ejemplo, buscar independientes, cuando los independientes podrían ayudarles en toda esa parte que hemos dicho de la ESG, a mejorar la transparencia, a mejorar la profesionalización, a ver puntos ciegos, a hacer crecer la empresa pues, con un proceso de internacionalización, a mejorar la cultura empresarial, a buscar un crecimiento inorgánico, todo eso, ¿no? Entonces, esa poca visión de cambio. Si funciona bien así, o la típica frase, ¿no? Que oímos mucho. Lo hemos hecho así durante los últimos 20 años y no nos ha ido mal. ¿Por qué cambiar? Bueno, pues porque una empresa evidentemente lo que tiene que hacer es ajustarse al mercado previendo el futuro un poco, ¿no? Entonces, puede ser que te funcione así por inercia un poco más, pero todos conocéis el caso, por ejemplo, de Kodak, ¿no? Que de repente cambió el modelo de negocio y se quedó absolutamente fuera del mercado. Pues esos riesgos cada vez son más frecuentes, pues por esos riesgos no solo tecnológicos, sino también geopolíticos. Con lo cual, esta poca visión hoy en día es un factor importantísimo que debe alertar a la empresa de que se puede quedar fuera del mercado en un momento dado, a lo mejor no tardando mucho. Pues esa incorrecta visión de la empresa a largo plazo, ¿no? De esa estrategia. Esa existencia también de asesores externos pagados a la familia, es decir, pues a veces esto viene de la mano del abogado de toda la vida que no se plantea nada y que hace un poco lo que quiere el fundador, pero no reta. Esa es un poco también la misión de esa segunda generación o de esos accionistas que sí que quieren tener ese foco mayor en la estrategia. Entonces aquí hay que tener que ver que un consejo asesor no son asesores pagados, sino son alguien que debe retar. Entonces, yo no estoy en contra de los asesores y menos de los abogados, de los que yo soy uno. Una parte, formo parte, pero el consejo asesor sirve precisamente para alertar un poco si la empresa o el fundador se está anclando demasiado en esto y no se está abriendo suficiente a esa creación de valor, ¿no? Confundir el papel de la familia en la empresa. La familia, por ejemplo, en Alemania, donde entre Alemania y Japón son los países del mundo que tienen las empresas más longevas. Yo he oído a veces explicaciones de este tema variopintas. La explicación muy clara, la más clara de todas o la más certera, es por la existencia de bancos alemanes y japoneses. En el caso de Japón sigue, en el caso de Alemania ya no, que han financiado las empresas a largo plazo.
Las familias en Alemania están prácticamente todas fuera de la empresa. Son gestiones completamente profesionalizadas donde la familia tiene un consejo asesor y se dedica a gestionar el patrimonio. Y hay, pues eso, unos gestores, unos miembros de un comité de dirección y un consejo que se dedican a hacer lo que más saben, que es eh, bueno, incrementar el valor de la compañía tomando las mejores decisiones como profesionales que son, ¿no? Ausencia de recursos. Bueno, evidentemente un consejo de administración, un consejo asesor tiene un coste, pero bueno, se puede buscar fórmulas al principio de que ese coste puede haber un canje de acciones, incluso de phantom shares o un tema como a medio plazo, donde los consejeros, pues poco a poco van adquiriendo pues mayor peso en la compañía y también su remuneración, ¿no? Aquí confundir proyecto familiar con el proyecto empresarial estaría un poco ligado a lo que decíamos del papel de la familia. El proyecto familiar puede ir mucho más allá de la empresa también, como decíamos, porque puede haber un family office para gestionar ese patrimonio y puede haber diferentes proyectos empresariales sin estar en la gestión del día a día de ninguno, sino simplemente buscando proyectos rentables, ¿no? Considerar los consejeros independientes como extraños. Los consejeros independientes son personas que vienen a crear valor y que vienen a aportar a la empresa conocimientos pues de distintas cosas del mercado, dotar a la empresa de esa parte que la empresa hasta ahora igual no ha tenido tanto o no ha visto como una potencial propuesta de estrategia, ¿no? Estratégica. O consejos como marionetas que hacen lo que el CEO dice y están ahí para decir sí, esto no sirve para nada, puede destruir valor, porque aquí se pueden meter en temas de riesgos excesivos o simplemente no ganar nunca nada porque no hay nada de riesgo, en fin, puede haber diferentes temas. O sea, estar ahí en unos consejos de amigos no aporta ningún valor a la empresa, ¿no? Y luego, bueno, pues prioridades, ¿no? Una clara prioridad entre la familia y lo que puede ser también el corto plazo y el medio plazo. Bueno, pues esta sería la propuesta de valor, hay que revisar los comités de dirección y el gobierno corporativo, identificar las funciones para crear valor, las funciones hoy en día de la organización, de los órganos de gobierno corporativo, y con ello definir una hoja de ruta para implantar esos órganos de gobierno corporativo que vayan a maximizar esa creación de valor empresarial, como decíamos, a través de un consejo asesor o de administración. Entonces, bueno, para ir cerrando y no extenderme más, ¿cuándo? Pues bueno, pues hay que revisar las funciones de la familia, el consejo de familia, la necesidad de ese cambio de la cultura empresarial, hacer ese proyecto estratégico un poco, planificar esa sucesión y ya en función de eso, pues definir ese gobierno corporativo. ¿Qué definiríamos ahí? Pues el número de consejeros, esa tipología, el grado de diversidad, qué comisiones tendría el consejo, las funciones, la frecuencia de las reuniones. Y aquí iríamos a definir qué van a hacer el presidente, el CEO y los consejeros para definir la estrategia y bueno, pues eso, esa gestión del riesgo, la información y demás. Y aquí tendríamos esos beneficios, ¿no? En función del consejo familiar o un consejo profesionalizado, con una estructura, cómo sería la estructura accionarial en función de eso, la evaluación del propio consejo, cómo sería la remuneración, también del equipo directivo, cómo sería el reporte y el compliance. Bueno, estoy hablando de consejo de administración, evidentemente nuestros compañeros de América Latina hablan de directorios. Entonces, los pasos tendrían este análisis, la elaboración de esa hoja de ruta, esa implantación del consejo, el funcionamiento del mismo y una evaluación anual del desempeño que podría tener un reporte a 6 meses, ¿no? Para ver si hay que verificar o cambiar algo. Bueno, la estructura básica sería ¿no? Un consejo donde tenemos un presidente, un vicepresidente, un secretario, un CEO, consejero delegado, y luego, bueno, pues puede haber diferentes consejeros que pueden tener pues más conocimientos en el área financiera o en tecnología
o en estrategia. Puede haber también un consejero académico. Esto ya se definiría en función de las necesidades del sector, del rubro, del tamaño, de si es empresa familiar, en fin, todo esto. Y bueno, pues ahora tendríamos la estructura, a lo mejor la parte del control, en la parte jurídica, el comité de dirección, ya en función también de lo grande que sea la empresa, pues con diferentes directores de áreas en las áreas de gestión empresarial. Y bueno, pues ¿qué podría haber? Herramientas, pues para decidir el propio comité de dirección, ¿no? Pues tendríamos un poco la orientación a resultados, el compromiso para ello, potenciales áreas de conflicto y el grado de confianza. Bueno, pues con eso os presento brevemente nuestros cursos en los que, bueno, todo esto lo abordamos, lo explicamos en profundidad, con el objetivo de que nuestros alumnas y alumnos, en el caso de España, puedan crear valor y orientar a las empresas sobre cómo pueden crear más valor desde un consejo asesor o de administración. Con foco en sostenibilidad, en empresa familiar también, para distinguir, vemos las dos cosas, tanto empresas cotizadas como familiares, tanto en el caso del programa de Latinoamérica como en el caso de España. Y bueno, pues el target evidentemente es el mismo, personas ejecutivas, miembros de consejos actuales que quieran entender también la sostenibilidad, las nuevas normas que van a venir, todo el tipo, cómo crear valor la diversidad, cómo mejorar una dinámica en los consejos, cómo ser asertivo dentro de un consejo en el caso de que tengamos estos consejos complicados donde hay relaciones difíciles, ¿no? Entre la primera y segunda generación o entre distintos consejeros. Todo eso lo tratamos en nuestros cursos. Entonces aquí tenemos estas 10 razones, ¿no? Pues esos retos al gobierno corporativo de esa dinámica, esas herramientas que necesitamos para crear impacto y que se nos oiga, ¿no? Conocer esas buenas prácticas en la gestión, el papel de diferentes stakeholders en el consejo, como decíamos, pues tema de los proveedores o del mercado y de los proxy advisors fundamentalmente o proxy solicitors. Participar en esa práctica en un consejo, recibir orientación, ¿no? Sobre proyección, bueno, también oportunidades en Europa para consejeros, recibir mentorización de otros consejeros y bueno, pues qué herramientas podemos tener para liderar. Bueno, pues el programa de España tiene 8-10 sesiones. Coinciden estas dos primeras, el 6 y el 7 de abril, con el programa de América Latina. Entonces aquí teníamos las 4 de antes, 3-7. Y este es el programa de Latinoamérica, que es una semana entera presencial en España, de lunes a domingo, en el que lo hemos planteado también como la posibilidad de tener bueno, un itinerario cultural y, bueno, pues que la experiencia en España, además de tener esa inmersión, ¿no? En el gobierno corporativo, sea algo muy atractivo desde el punto de vista de visitar otras ciudades como Toledo y ver, bueno, pues también, por ejemplo, este espectáculo de Puy du Fou, que es el parque temático histórico más grande del mundo, donde se ve un poco pues la historia de Iberoamérica. Bueno, tenemos asesores o profesores de primer nivel, de empresas cotizadas, como Inés Juste, por ejemplo, y de empresas familiares, algunas que están también en América Latina, como María Rotondo, o en el caso de LATAM, como en Chile, en México, como Marisa Jordá, que está en el Consejo de Bimbo. No me voy a extender en esto porque algunos nos dirán nada. Eso se complementa también con un programa de mentorización para los participantes en ambos programas por la parte de miembros de consejos actuales, tanto de empresas familiares como de empresas cotizadas, que están, como os digo, también en algunos consejos en América Latina. Y con esto, pues a mí me gustaría dar paso a la siguiente parte del programa en la que nuestros socios de ONTIER Latinoamérica
os van a comentar pues, perspectivas jurídicas del gobierno corporativo en América Latina. Pues Javier, todo tuyo. Bueno, comentaros que Mauricio ha tenido un viaje en último momento y va a Es al estar. revés, estimada. Perdón, Miriam, mil gracias por tu introducción. Aquí estamos con Carla. En realidad, Javier tuvo que irse a Asunción por un Disculpad, tema de sí. trabajo. Sí, Así que Carla, directora del área de corporativo de Ontier Chile, va a estar per- exponiendo su parte. perfecto. Pues nada, ya os dejo. Carla, te pongo para que puedas compartir tú tu Compartir. presentación. Perfecto. ¿Me dicen si se ve? De momento yo no la veo. No sé si alguno. Yo sé que la veo. Sí, ¿Sí yo la también veis? la veo. Sí. Ahí Sí, se está. ve. Vale. Perfecto. Bueno, primero que todo, les doy las excusas de Javier Edwards, que es el Managing Partner acá de Ontier Chile. Como ven, hay un cambio grande de acento. Voy a tratar de no hablar tan rápido porque los chilenos tendemos a que no se nos entienda tanto. Em, bueno, básicamente aquí lo que queremos aportar es respecto a cuál es la realidad en América Latina en relación a la existencia de los consejos de administración o directorio. Los principales desafíos que nos encontramos en América Latina es que tenemos una acumulación de riqueza muy importante. Por lo tanto, las empresas tienden a ser empresas de carácter familiar, como señalaba Miriam. Y además, el tema de estamos tendiendo siempre a la profesionalización. Sin embargo, hay tipos empresariales en varios países, incluyendo Chile, que te exigen la existencia de directorio. Y con los desafíos que está teniendo de directorios o consejos de administración, y con los desafíos que tienden más o menor importancia. Entonces, eh, en esta presentación vamos a hablar un poco de cuál es la definición legal dentro de América Latina, por qué normas nos estamos rigiendo que son similares y cuáles son las novedades tanto en Chile como en Bolivia, em, que nos va a dar en las que nos estamos concentrando en cuanto a lo que es gobiernos corporativos. Así que paso a la siguiente. Mauricio. Bueno, yo creo que Miriam ya lo ha explicado y se ha explayado mucho en en el concepto de un consejo de administración o directorio como lo conocemos aquí en Latinoamérica. Nosotros, si quiero dar una pequeña presentación, sí, de lo que somos. Somos un estudio jurídico con presencia global. Eh, venimos asesorando en América Latina desde hace ya muchos años. Yo soy boliviano, soy socio director de Ontier Bolivia. Trabajamos con Chile, venimos de España, hemos tenido la suerte de también trabajar en diferentes jurisdicciones, como la jurisdicción de España. Y la verdad que todo lo relacionado al buen gobierno corporativo, consejo de administración, si queremos verlo así, que nace del derecho continental, del derecho romano, del derecho germano-romano, la verdad que viene siendo heredado a Latinoamérica desde de poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en España se implementa alguna nueva normativa, después va bajando hacia Argentina, a Colombia, Ecuador, Chile, y en diferentes países de Latinoamérica nos vamos evolucionando, ¿no? Entonces, todo lo que se va implementando aquí a lo largo de los años, que se va implementando en Europa, vemos que también se viene implementando en diferentes países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Chile, ¿no? Entonces, nosotros eh, vamos a entrar un poco en algunas novedades de nuestras jurisdicciones, pero
que son muy relacionadas y tenemos un mismo núcleo de dónde viene para todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Así que tal vez lo que nosotros le digamos, aunque sea de Bolivia o Chile, también se implementa y sí es muy similar a lo que se viene implementando en sus diferentes jurisdicciones, ¿no? Bueno, como dijo Miriam, un directorio o consejo de administración es el órgano colegiado de máxima autoridad en la gestión y gobierno de una empresa u organización responsable de definir la estrategia, supervisar la dirección ejecutiva, proteger los intereses de los accionistas y asegurar el cumplimiento normativo y ético tomando decisiones claves y velando por la viabilidad y objeto a largo plazo de la entidad. Es un cuerpo colegiado, es un órgano de gobierno y ejerce la representación y la dirección, mando de cualquier sociedad, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, existen simplemente dos tipos societarios que son de uso común, que es la sociedad de responsabilidad limitada, lo que equivaldría a una SL en España, y la sociedad anónima, que eso es común en todas partes, y solo la sociedad anónima tiene la obligación de tener un consejo de administración o directorio, y la SL es por voluntad de los socios de crear o conformar un consejo de administración. Eh, Otro tema que Continúa. es importante, que más Ah, adelante perdón. yo voy a volver a hablar, es que existen ciertos lineamientos para el buen gobierno corporativo de una sociedad, ¿no? El buen gobierno corporativo de un consejo de administración, eh, que nosotros nos basamos en lineamientos locales, pero también existen lineamientos de América Latina que se han venido desarrollando, ya sea de la OCDE o del Banco Interamericano de Desarrollo, que se han ido mejorando y la idea es que todas las empresas puedan ir implementando estos lineamientos, ¿no? Ahora le cedo la palabra a Carla, que nos va a hablar de las responsabilidades y luego ya va a entrar directamente a hablar de los casos específicos de Chile. Bueno, como hablábamos, según la OCDE, las responsabilidades de los directorios y los consejos de administración se centran tanto en la estrategia y las operaciones, en la gestión de riesgos y de control, la protección de los accionistas, la transparencia, la independencia, la sostenibilidad y la debida diligencia. Ahora, si bien es cierto, Miriam ya cubrió algunos de estos temas, aquí lo importante es lo más importante es la estrategia y operaciones, establecer la estrategia y supervisar al equipo directivo, que en Latinoamérica tienden a llamarse gerentes, o la suite C, básicamente, que no necesariamente son parte de este gobierno de administración. Eh, Luego, la gestión de riesgo y de control, que con el desarrollo, como vamos a ver más adelante, el aumento de responsabilidades en relación a las características de responsabilidad penal y administrativa de los consejos de administración, va tomando más importancia y por lo tanto se requiere asegurar sistemas tanto de control interno como de auditorías independientes, aun cuando se trate de empresas de carácter familiar. En cuanto a la independencia, como bien decía Miriam, hay que contar con consejeros que no sean ejecutivos para que tengan un juicio objetivo, especialmente en relación a los conflictos de interés. Y esto también toma relevancia en relación a evitar la corrupción en nuestros países. Y por último, porque ya se habló harto sobre sostenibilidad, en cuanto a la debida diligencia, evaluar y abordar los impactos negativos tanto en derechos humanos como en medio ambiente y en toda la cadena de suministro y y cómo va a impactar la empresa en cada uno de estos issues, lo que hace que la responsabilidad social empresarial también sea un tema de relevancia y que tiene que ser abordado y determinado por el directorio. ¿Ya? Ahora, lo que hablábamos, en el marco legal, la mayoría de los países latinoamericanos nos guiamos por los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Chile en particular es parte de la OCDE. Y por el otro lado, las líneas directrices para empresas multinacionales, que son las recomendaciones que se hacen para una conducta responsable en diversas áreas.
Ahora, en Chile nosotros nos regimos por las leyes y existen varias que rigen en materia de gobiernos corporativos y de directorios en particular. Esto es la ley de sociedad anónima, la de mercado de valores, la nuevecita sobre responsabilidad penal de la empresa y la ley de delitos económicos, y una que se viene estrenando recién en agosto de este año, que es sobre la cuota de participación de mujeres en los directorios. Todo esto regulado a través de la Comisión para el Mercado Financiero. Y en Bolivia tenemos el Código de Comercio y los lineamientos de buen gobierno corporativo, que son de informe interna y que reflejan también lo que establece la OCDE. Ahora bien, ¿cuáles son las novedades en la legislación chilena? En primer lugar, nuestra ley de responsabilidad penal de las empresas. Establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, tanto chilenas como extranjeras, cuando un delito es cometido por representantes ejecutivos o empleados en interés o beneficio de la empresa. Esta surge cuando existe un incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. ¿Ya? La idea es promover la implementación de programas de cumplimiento que prevengan delitos dentro de las organizaciones, y además existe un eximente de responsabilidad penal con el establecimiento y aprobación de un modelo de prevención de delitos que sea efectivo, que esté implementado correctamente y que sea aplicado antes de la comisión del delito. ¿Ya? Esta ley se inició en principio con 3 delitos, que era el lavado de activos, era el financiamiento, el financiamiento al terrorismo y antidroga, y luego fue creciendo. Y hoy día, como vamos a ver a continuación, se abrió un nuevo hito, que son los delitos económicos, en que el catálogo por el cual puede ser responsable una empresa en Chile son casi 315 delitos. La ley de delitos económicos entró en vigencia en agosto del año pasado, y su objetivo es sistematizar y endurecer la persecución de delitos que afectan al orden socioeconómico. Amplía las hipótesis de responsabilidad penal corporativa, porque el delito se va a producir cuando sea cometido en nombre o por cuenta de la empresa, por personas bajo su supervisión, y que la comisión del delito haya sido facilitada por la ausencia o insuficiencia de un sistema de prevención. Aumenta las sanciones, que van de multas a inhabilidades especiales, y siendo la más grave la extinción de la personalidad jurídica, pasando también por imposibilidades em, de contratar con el Estado. Entre Rubén Darío y Ontario. Tomar precauciones y Ya, y como les decía, la última novedad, de la cual estamos muy orgullosas, es que con fecha 11 de agosto se promulgó la ley que se llama Más Mujeres en Directorios, que establece un porcentaje de cuota máxima sugerida de un 60% de un mismo sexo dentro de un directorio, para que tanto hombres como mujeres integren equitativamente los directorios de las sociedades que están listadas en bolsa. La implementación va a ser gradual. ¿Ya? Primero va a ser 80%, luego 70% y luego será 60% en forma permanente, pero aquellas empresas que avancen más rápido van a tener, por ejemplo, algunos reconocimientos en el sistema de licitaciones de compras públicas, ¿ya? Y a partir de enero de este año, el 1 de enero, las sociedades fiscalizadas por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, van a tener la obligación de informar por qué no se está verificando los porcentajes que le corresponden de representación. Ahora le toca a Mauricio. Gracias, Carla. Yo voy a ser bastante preciso. Nosotros aquí en Bolivia tenemos unos lineamientos, son 28 lineamientos para el buen gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad de empresa, que es la que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es la encargada de velar por el buen funcionamiento y control de las empresas, ha emitido una resolución en la cual nos da una guía que los consejos de administración o directorio
y todas las sociedades comerciales deben seguir para que la empresa pueda continuar en buen funcionamiento y sin conflictos societarios o conflicto fuera de la sociedad con terceros, ¿no? Entonces son simplemente lineamientos que nacen de los lineamientos de gobierno corporativo que se han ido preparando a lo largo de los años para Latinoamérica y, y se basan prácticamente en cuatro bloques, el primer bloque es el derecho de los socios o los accionistas, el segundo bloque es la administración de la sociedad comercial en sí, el tercer bloque es la transparencia y acceso a la información, y el cuarto bloque es la relación con los grupos de interés. El primer bloque que es el derecho de los socios o los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los socios o accionistas, independiente de su composición societaria, tienen que tener conocimiento de la normativa tanto local relacionada a las sociedades comerciales como la normativa interna de cada sociedad, es los estatutos o artículos sociales, dependiendo de la jurisdicción, y deben tener conocimiento sobre los derechos que tienen enmarcados en esta normativa. Luego, se tienen que tener claras las políticas sobre distribución o uso de utilidades y si es que existen inversiones o captación de capitales en las cuales pueda generar dilución de capital, se tienen que respaldar con informes técnicos. Se sugiere una igualdad de trato para socios minoritarios y mayoritarios. Se tiene que realizar las convocatorias y envío de documentación y participación para las asambleas de socios o accionistas conforme a la normativa local y a la normativa interna de la sociedad. Se tiene que tener claros los procedimientos para elección y remoción de administradores. Se sugiere la creación de un código de ética que lo torna obligatorio de cumplimiento obligatorio no solamente para los socios o accionistas, sino también para los trabajadores de las sociedades. Luego, el bloque 2 relacionado a la administración de la sociedad comercial, eh, regula que la remuneración y política de gastos sean claras, porque existe más que todo en Latinoamérica y peor todavía en empresas familiares, las remuneraciones no son claras, existen diferentes escalas salariales para mismos puestos en base a si es propietario o no es propietario. Entonces, todo esto lo que busca es la democratización de las sociedades que sean claras y también esto ayuda al paso generacional, ¿no? Hacer que las empresas familiares sean, sean más formales y sean acorde a la estructura que se busca, ¿no? De que una empresa pueda continuar en el tiempo, ¿no? Y pase de generación en generación. De la misma manera, este bloque de lineamientos busca que existan las políticas y los procedimientos para la declaración de vínculos personales o comerciales, que exista la debida diligencia, como mencionaba Carla, la lealtad, confidencialidad, también que las atribuciones sean claras y sin concentración excesiva, y la gestión transparente de conflictos de interés, ¿no? Porque, a ver, nosotros al ser países latinoamericanos tenemos que seguir unos lineamientos de debida diligencia, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y al narcotráfico, puesto que estamos en el ojo de la GAFI y la GAFI-LAT, y tenemos incluso aquí en Bolivia una unidad especializada que es la Unidad de Investigaciones Financieras, que lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, todo esto relacionado al compliance, a la debida diligencia, a las prácticas empresariales correctas, nos ayuda a tener un buen gobierno corporativo, nos ayuda a dar cumplimiento con esto, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia recientemente ingresamos a la lista gris de la GAFILAT,
Entonces ya estamos un paso más. Por ejemplo, si tenemos relaciones con otros países de la Unión, si tenemos relaciones con Estados Unidos, de la Unión Europea, o somos empresas participadas, tenemos que ser un poco más exigentes y rigurosos en nuestro procedimiento de Know Your Client, de KYC, de debida diligencia, de con quién contratamos, cómo se hacen los relacionamientos. Entonces, todo lo que busca este buen gobierno corporativo o lineamiento de buen gobierno corporativo es hacer más fácil para la sociedad ser eh, ética, política y económicamente correcta, ¿no? Luego tenemos en el bloque 3 de los lineamientos, tenemos la transparencia y acceso a la información, que es algo que para los países de Latinoamérica es muy importante, que es que se pueda estar oportunamente informado y que todo lo que sea relacionado a al acceso a la información de la sociedad sea traceable. Entonces, con esto uno puede llegar a identificar si es que existe algún hecho de corrupción, alguna fuga de información confidencial o de cualquier tipo de conducta no adecuada que ya está enmarcada dentro del tipo penal, se pueda llegar hasta el culpable, ¿no? Porque aquí en Bolivia, también como en Chile, ya existe la responsabilidad penal de las sociedades comerciales. Entonces, aquí, ¿a quién vamos a llegar? No vamos a llegar a la persona o al funcionario, vamos a llegar al consejo de administración o directorio, vamos a llegar a los socios o a los accionistas, e incluso vamos a llegar a la persona jurídica que, que en la cual autorizó que se haga un hecho de medioambiental, de corrupción, de cualquier tipo que sea considerado un tipo penal, y entonces ahí ya se tiene que identificar el culpable. Entonces, todo esto busca poder llegar a la verdad de los hechos y poder identificar a los verdaderos culpables, ¿no? Porque Ujú, antes, lamentablemente, antes de que entremos a este cambio normativo, eh, solamente había responsabilidad penal para la persona natural. Entonces ahora ya también, al ser la persona jurídica responsable, también se puede llegar a punir a la sociedad y también a los socios o accionistas, ¿no? Entonces ya no todo recae dentro del directorio o de los gerentes. Y por último, el último bloque habla sobre la relación con los grupos de interés, que los grupos de interés son todos los que tienen relación con la sociedad comercial, ¿no? Desde los stakeholders, desde los empleados, hasta los proveedores, clientes y todo lo que tenga una relación con la sociedad. Y lo importante es que tengan claros sus derechos y obligaciones y el acceso a la información para todo lo que sean las funciones, para lo que sea la relación comercial, ¿no? Entonces, en resumen, estos cuatro bloques o los lineamientos en general de buen gobierno corporativo buscan poder definir que la administración de la sociedad sea transparente y sea totalmente beneficiosa para el crecimiento de esta, y tener las reglas claras para poder desarrollar de una manera eficiente todo lo relacionado a su actividad. Entonces, aquí lo que se puede definir, por ejemplo, aquí en Bolivia, se está creando comités de gobierno corporativo. No se delega absolutamente todo este trabajo al directorio o al consejo de administración, sino que diferentes funcionarios de la sociedad con algún miembro del consejo de administración crean diferentes comités específicos que buscan el cumplimiento de estos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, el comité de ética, el comité de compliance, el comité de control interno, el comité de canal de denuncias, y así podemos nombrar muchas más. Sin embargo, todo esto va a depender también del tamaño de la sociedad
y de lo que estén dispuestos a llegar los accionistas o socios de las empresas, ¿no? Con eso damos por concluida nuestra presentación. No sé, Miriam, le cedo la palabra. Fenomenal. Muchísimas gracias por vuestra interesante presentación, ¿no? De cómo de particularidades del gobierno corporativo desde diferentes perspectivas de países en Latinoamérica. Pues ahora en el programa quiero presentaros también a nuestro colaborador Headhunter, Alexander Hughes, de la firma internacional de Executive Search, Adolf Cruz. Adolf, por favor. Hola, ¿qué tal? Miriam, pues mucho gusto a todos desde Ciudad de México y desde las principales ciudades de México, pues estaremos colaborando con el programa. México, como otros países, cada vez está incrementando más sus mujeres ejecutivas y también el interés por participar en más consejos. Como si bien lo decía Miriam, muchos de los consejos de administración se regulan por una composición como la de Europa. También hay sus propias diferencias y estaremos apoyando en seguir incrementando y dando estos, pues, orientación para que cada vez se unan más a los comités. Fenomenal. Muchísimas gracias, Adolf. Bueno, deciros que va a haber cada vez más legislaciones también en el continente americano en línea con esa diversidad de género. Deciros que la Fundación ha hecho muchísima investigación y formamos parte de un grupo que aglutina más de 50 universidades en el mundo sobre cómo la diversidad de género en particular aporta valor al gobierno corporativo, tanto en términos económicos como por supuesto, de buen gobierno, de gobernanza, de reputación y demás. Entonces, bueno, pues simplemente decir que no es un tema solamente de compliance, el tema de las cuotas, sino que es un tema también de negocio. Y sobre esto, si hay alguno que esté interesado, en la página web de la Fundación también se puede descargar algunas de estas investigaciones. Bueno, pues con esto, si os parece, pasamos a la última parte del programa en el que tenemos a, a Lara y a Juan, que son alumnos de las diferentes ediciones del programa de Gobierno Corporativo en España y que nos pueden hablar de su experiencia, de cómo les ha servido, de cómo lo han orientado y bueno, pues en particular de cómo han aprovechado el programa. Lara, por favor. Hola, buenas tardes en España, buenos días o tardes también en Latinoamérica. Bueno, pues yo participé en la última edición del programa de Women Joining Boards en España y bueno, pues destacar que en mi caso, pues conocer de la mano de un claustro pues de primer nivel, pues formado por miembros de consejos de administración y asesores de empresas cotizadas y empresas familiares, cuáles son pues, los principales problemas estratégicos y organizacionales a los que se enfrentan las compañías pues, desde el punto de vista de la alta dirección y del consejo de administración y con qué herramientas pues podemos pues desde los puestos de alta dirección a través del gobierno corporativo incrementar el desempeño en el rol de alta dirección y ejecutivo en mi caso, contribuir a la creación del valor social de la compañía y empresarial y sobre todo mantenerlas sostenibles en el tiempo. Me ha aportado también herramientas para ayudar a mantener una interlocución más sencilla con los miembros del Consejo y otros grupos de interés. Y por último también destaco y ha sido de muchísima utilidad para mí pues el acceso a esos mentores y aliados pues que te ayudan a dirigir tu carrera profesional y con los que puedes contrastar y obtener una opinión desde fuera en base a tu trayectoria y expectativas de futuro tus siguientes pasos profesionales, ¿no? Que en mi caso además fue con Juan Prieto y algún otro más colaborador, pero bueno, pues Juan de primer nivel, ¿no? Yo creo que es importante conocer bien lo que es el buen gobierno corporativo, lo que puede aportar y cómo maximizar el valor del rol de consejero y para eso es muy importante la formación y una muy buena formación como la que ofrece este programa, ¿no? Es importante tomar conciencia
de las responsabilidades que se asumen en el rol de consejero, de la capacitación y cualificación que se requiere y ser consciente, ¿no? Porque hoy en día pues mucha gente dice, oye, pues yo quiero ser consejero, pero bueno, no todo el mundo tiene las habilidades para ello ni tiene la conciencia de lo que se requiere y de las responsabilidades que se asumen, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa formación que ofrece un programa como estos y después pues eso, ser consciente de que tiene que haber un alineamiento con el perfil profesional, ¿no? Y con ese objetivo. Yo creo que es fundamental, te ofrece las herramientas, como decía al principio, pues, para poder influir de manera efectiva en las compañías desde ese rol de alta dirección o de consejo y una influencia no desde el punto de vista más tradicional que comentaba Miriam al principio, pues del cumplimiento y rendición de cuentas, sino más bien pues, o sea, una orientación hacia como herramientas para aportar valor estratégico y sostenible. Em, entonces, bueno, pues al margen de la excelencia en el contenido, que es muy directo y claro, además en los conceptos, el claustro de primer nivel que comentaba antes y el compromiso de la dirección del programa, sobre todo el punto también del acompañamiento y compromiso con las personas con talento, ¿no? Que ofrece el programa una vez que finaliza. Por tanto, pues yo sí que veo muy recomendable la realización de un programa de este nivel por contenido, claustro y orientación. Cedo la palabra a Juan, no sé si está por aquí, Sí. que además, como decía, tuve la oportunidad de tenerlo como mentor y que seguimos también muy en contacto. Sí. ¿Me oís? Sí. Estupendo. No sé si me veis también. Eh, no, ¿No me veis? no, ponte Yo la me cámara. veo. Sí. Bueno, Bueno, pues no sé qué hacer. Porque tengo la cámara activada y yo me estoy viendo a mí mismo, y estoy viendo a todos vosotros. Pero bueno, no sé qué hacer. Cuando- no sé, ¿alguno más le veis? No, se le oye No, perfectamente, pero no le vemos. no. Bueno, pues me pilla fuera de la oficina porque estoy en medio de una conferencia y no tengo los medios. bueno, Tengo el tranquilo, móvil. Gracias, Miriam, por tranquilo. enviármelo en Zoom. Muy bien. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué tal el curso? O Bueno, que les cuentes, tú has sido, Miriam, empezaste como alumno, sí, y luego también has sido sí, mentor. Bueno, comentaros que Juan Prieto es el CEO de Corporans Asesores de Votos, es un proxy advisor español y, y bueno, pues participó como miembro del curso hace unas ediciones y bueno, ahora es mentor, ha sido mentor en las últimas ediciones también. Y bueno, pues un poco que sí, que les compartas tu experiencia, lo que te aportó, bueno, cómo te puede servir el programa muy bien. y qué valorarías del programa. Muy bien. Pues sí, oye, el programa es muy interesante, es un programa muy completo. Por supuesto, la gobernanza es fundamental con independencia de lo que, de cuáles sean tus objetivos, ¿no? Si estás buscando consejos o estás buscando cualquier puesto, pues justamente en una conferencia pues nos está dando el presidente de la bolsa, pues está contando lo importante que es cada vez más, incluso para compañías que no cotizan, para compañías que están buscando financiación en los mercados fuera de la bolsa, el private equity, por ejemplo, donde se está moviendo cada vez más dinero, o empresas familiares que están buscando esa financiación o una posible futura salida, pues tener eh, un buen sistema de gobernanza es fundamental, ¿no? Y yo creo que este curso pues es muy completo y ataca perfectamente todos los ángulos. Como decía Lara, pues estoy de acuerdo. Un gran claustro de profesores, muy diverso, gente con mucha experiencia, sobre todo experiencia práctica, ¿no? Gente que nos encontramos todos los días en los mercados, en los foros, y que comparten generosamente pues, su conocimiento y experiencia con los alumnos, ¿no? No solo se enfoca en compañías cotizadas, que son el principal objeto
del gobierno corporativo para poder proteger los derechos y los beneficios de los accionistas, ¿no? Sobre todo accionistas minoristas, que tienen poco acceso al management, que tienen poco acceso a las decisiones. Para eso hay una normativa que impulsa la inversión y la participación de los mayores inversores institucionales. También se enfoca, pues, como decía, en empresas familiares y en todos los aspectos que rodean la gobernanza, temas de remuneraciones, temas de composición del consejo, de intendencia, de estructura, de diversidad, de conocimientos, experiencia, cada vez más necesarios en un mundo que se complica cada vez más. Y también, como decíamos, pues desde todos los aspectos, tamaños y perspectivas de la empresa. Luego, además, pues como veis, el curso se adorna también con un seguimiento continuo y ya no es solamente, ¿no? Yo siempre recomiendo que, digamos, un baño de gobierno corporativo es útil con independencia de lo que quieras hacer. En la compañía siempre, ¿sabes? Los bancos, los inversores ya buscan que las compañías sean confiables, que sean transparentes, que tengan una perspectiva de sostenibilidad, que tengan una perspectiva a largo plazo. Y, perdona un momento. Y también los bancos, por ejemplo, ¿no? Ya no solamente como inversores, sino como financiadores, pues ya dentro de sus matrices de riesgo, pues incorporan la gobernanza de las compañías para poder facilitar esa financiación, sobre todo a largo plazo. Los fondos de pensiones también, un elemento cada vez más importante y cada vez más activo. Por lo tanto, pues sí, yo pienso que yo recomiendo a todo el mundo que haga el curso, yo mismo lo hice y como decía, pues es no solamente, o sea, es como entrar en un club, ¿no? Luego pues hay un seguimiento. Yo con mucho gusto también apoyo a los y sobre todo a las alumnas que lo dan, son mayoría. Y bueno, pues no es una cosa de hacer un curso, de hacer un baño y luego olvidarse, ¿no? Un baño de conocimientos, sino pues entrar en una dinámica de responsabilidad, de formación, que te va a acompañar pues durante toda la vida. Y algún aspecto más. Pues bueno, yo creo que está muy completo. Yo creo bueno, en general, si alguno tiene alguna pregunta sobre alguna de las cosas que hemos comentado, pues este sería el momento. ¿No tenéis preguntas? Bueno, pues entonces, sobre lo que habéis puesto un poco en el chat, os compartiremos la grabación y, y bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos, en particular a Carla, a Mauricio, a Adolfo, a Lara y a Juan, pero también a todos los que habéis asistido a este webinar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas Un gracias. gusto. Muchas Adiós. gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias, Miriam. Gracias a Adiós. todos. Adiós. Chao, chao.